¿Usted cree que esta vez sí saldrá humo blanco, que habrá finalmente, que cada grupo va a sacar algo bueno para su sector? Bueno, yo creo que necesariamente debemos llegar a algo. ¿Y por qué? Porque lamentablemente estamos viendo una escalada y un avance en el tipo de los conflictos sociales que se dan en el Perú. Recordemos que hasta el mes de diciembre se tenían contabilizados más de 2 centenares de conflictos sociales a lo largo del país, y este se ha venido caracterizando por una escalada, por un nivel elevado a los conflictos en la forma tradicional. ¿A qué me refiero? Tenemos, para empezar, como elemento común, una norma o una ley o un marco legal que no se ajusta a la realidad actual del país, que no se ajusta a las necesidades de los involucrados. Y en segundo lugar, estamos viendo que también se llega a niveles de violencia para hacer sentir la voz de las partes involucradas. En este caso ya hemos tenido muertes también. Y yo creo que es peligroso porque entonces ya nos estamos acostumbrando a ver que los conflictos sociales escalen, y que escalen a nivel de bloqueos de carreteras, y que por supuesto que la policía tenga que intervenir y se llegue a heridos y a muertos. Eso yo creo que es muy peligroso y hay que verlo, porque hasta ahora el manejo de los conflictos sociales en el país ha sido lamentablemente muy malo. Entonces, ¿qué pasa en este conflicto en particular, en lo que se han sentado, creo que todas las partes, como tú mencionaste, Carla, que están las empresas, que están los trabajadores del sector agroexportador, está el Congreso y está el Ejecutivo? Yo creo que debería llegarse a una solución, o por lo menos a lo más cercano a una solución. No necesariamente vamos a llegar a la solución perfecta, porque estamos hablando de un problema estructural, tanto económico, social, inclusive también político, porque recordemos que el Congreso también se ha visto forzado a derogar una ley por la presión social. Y si este paso se dio, entonces también es un mensaje a la población de que cuando hay presión se pueden derogar las leyes que en un momento no están cumpliendo sus objetivos. Ahora, esta mesa de diálogo que tiene 45 días para elaborar, don Miguel, un reglamento, ¿verdad?, que es la esencia de la norma justamente que aprueba el Congreso. Van a, digamos, a sentarse nuevamente a conversar y a presentar sus propuestas. Los agricultores esta semana, o este fin de semana mejor dicho, van a designar a sus representantes. ¿Cuán viable va a ser, o cuán, digamos, sí, viable, que por ejemplo los empresarios puedan aceptar las propuestas que presenten los campesinos, los agricultores, en lo que va a ser este reglamento? Yo creo que en primer lugar aquí hay que ser muy claro de cuál es el objetivo de esta mesa de diálogo. En realidad, esta mesa de diálogo, y voy a ponerlo entre comillas, en realidad es una reunión en la que cada uno va a dar su aporte, va a dar su punto de vista, y por supuesto siempre va a ser el punto de vista que más les favorezca, para que estas recomendaciones sean tomadas y se pueda hacer el reglamento. ¿Y por qué digo que sean solamente sugerencias? Porque quien hace el reglamento es el Poder Ejecutivo. El Poder Legislativo dicta la norma, pero el Poder Ejecutivo hace el reglamento. Y por supuesto que el Poder Ejecutivo hace bien en oír a las partes, pero es el gran y único responsable de hacer el reglamento. No es que va a contentar necesariamente a todos, y no va a ser posible, porque ya la norma precisamente no ha contentado a todos. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer el Ejecutivo, o debería tratar de hacer? Es buscar un equilibrio en el que también se tenga una visión de mediano y de largo plazo. ¿Y por qué digo de mediano y largo plazo? Porque también en el tema impositivo se mantienen las ventajas al sector agroexportador hasta el 2031. Y esto, por supuesto, ya está afectando a la economía en general, no solamente a las empresas, no solamente a los trabajadores del sector, sino también a la economía en general. Entonces, tiene que ver cómo hacemos este equilibrio, cómo escuchar la mayor cantidad de voces, pero el único gran responsable va a ser el Ejecutivo. Por lo tanto, tiene un gran peso sobre sus hombros, y en la forma que lo enfrente, del resultado de este conflicto, se verá cómo se manejarán los siguientes que pudieran aparecer en lo que le queda de tiempo de mandato. Ahora, una de las cosas que ha dicho, y es bien interesante, es que cada uno está dando una sugerencia en esta, entre comillas, mesa de diálogo, pero hay que ver cuáles son los objetivos. Supuestamente el objetivo es el bien común, ¿no es cierto? Y aquí ya hay un tema que no sé si es un bien común, y es que hay ventajas para las empresas agroexportadoras hasta el 2031. Pero ya en el pasado ellos han tenido estas ventajas que no se han visto retribuidas en
la sociedad como tal. Es decir, pongo un ejemplo, Ica. Ica es uno de los lugares que más beneficios ha tenido en la empresa agroexportadora. Sin embargo, Ica no es una ciudad en que se vea el empuje y el auge económico de los agroindustriales. Entonces, ¿cómo llegar a ese equilibrio? Además de que cada agricultor necesita un régimen especial de trabajo. O sea, es decir, no puede entrar a un régimen general del trabajo porque su dinámica de trabajo es distinta. Entonces, ¿cuáles son los reales objetivos a cumplirse para esos tres protagonistas? Yo creo que se presenta una gran oportunidad con este caso en particular de ir tumbando estos famosos regímenes especiales que tú has mencionado. Estos regímenes especiales que en vez de ayudar transitoriamente, se perpetúan en el tiempo y en general comienzan a hacer daño y un daño estructural. Si bien es cierto que cuando se quiere promover un sector se le da una serie de ventajas, temporalmente, transitoriamente, pero en la práctica no se cumple, no es transitorio, sino que se renueva constantemente y se vuelve eterno, entonces comienza a hacerle daño y no se logra lo que tú bien mencionaste, lo que es el bien común, sino que es un bien para pocos. Cuando esto sucede, entonces se generan desigualdades. Y desigualdad es una palabra clave para la aparición de conflictos. Siempre que veamos un conflicto social, vamos a ver que detrás de ello hay una desigualdad. Si mantenemos la desigualdad a nivel de empresarios, es decir, que este tipo de empresarios tienen una serie de ventajas que otros no tienen, que otros que hacen el mismo o más esfuerzo no tienen, entonces también tenemos un potencial conflicto. Si vemos trabajadores que tienen una serie de ventajas y otros que trabajan en situaciones de desventajas, entonces también estamos nosotros mismos generando la posibilidad de que haya un futuro conflicto social. Entonces yo creo que aquí hay la oportunidad precisamente de desmontar eso. No podemos trabajar de la misma forma durante mucho tiempo y no podemos creer que las empresas necesitan del apoyo del Estado para ser competitivos. El gran problema del país es la ausencia de competitividad y la informalidad. Pero si el Estado estructuralmente no ataque ese problema, sino que lo mantiene en el tiempo, entonces lo que está haciendo es simplemente echarle o un goterito de agua a un incendio o inclusive a veces echarle gasolina. Yo creo que aquí también tiene que verse el problema de la informalidad. Se habla muchísimo de la informalidad, que ya estamos en el 80% producto de la pandemia. Pero el Estado no ha hecho nada para quitar esas barreras para que la gente se haga formal. ¿Por qué no se hace formal la gente? Porque es muy caro, porque es muy oneroso, porque afecta el bolsillo de los peruanos y no se traduce en este beneficio común para toda la sociedad. Entonces, si no se establece, si no se aprovecha para establecer alguna serie de reformas, alguna serie de modificaciones a estos males estructurales que tiene el país, más allá del conflicto en particular que estamos viendo, yo creo que simplemente vamos a ver una repetición en el tiempo en los próximos meses. Que es lo que ocurre frecuentemente. Pero repeticiones son también las que ocurren con nuestros políticos, don Miguel. Y esta imagen que se ha perenizado en redes desde ayer por la tarde, en ver, mientras a un congresista veíamos en Miami disfrutando, que representa justamente a la región, la libertad, que es donde ocurre el conflicto y donde otras autoridades buscaban justamente solucionar el tema, cuánto impacta en la gente estas imágenes que si bien se viralizan, pero que generan mucha cólera, mucha frustración. Probablemente los trujillanos, la gente de Virú, de Moche, de Chao, que nos está viendo a esta hora, digan cómo hemos podido confiar en gente que finalmente a la hora de los loros deciden irse al extranjero. Yo creo que así como nosotros lo hemos visto y como la gente que tiene redes sociales lo ha visto claramente, ojalá esta gente que no está en redes sociales, esta gente sobre todo que votó por este tipo de personajes, vea estas imágenes. Yo creo que en particular en esta campaña electoral que va a ser completamente distinta a otras, en las que las redes sociales, en que los medios digitales van a ser quizás el instrumento preferido para hacer la campaña, sirva precisamente para que la gente tome conciencia de por quién está votando. Lamentablemente somos votantes que tropezamos con la misma tierra durante mucho tiempo y yo creo que es la oportunidad precisamente de renovar la clase política.
Yo sé que este discurso es agotado, es cansón, porque lo hemos dicho muchísimo tiempo, esto de renovar la política, de un cambio generacional, pero mientras no tengamos precisamente este tipo de información a la mano, y la gente sepa en qué se basa este pedido de votar informadamente, en qué se basa este pedido precisamente de fijarse bien en quién votar, entonces vamos a repetir esta misma situación, no quizás con estas personas que no atienden a los llamados del sector que votó por ellos, sino en general. Yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y los medios de comunicación también tienen un papel muy importante en evidenciar precisamente quiénes son aquellas personas que no están cumpliendo la función para lo que fueron elegidos. Ahora, una de las cosas que también se ha mencionado dentro de que este grupo de trabajo, esta mesa de diálogo estará conformada por los distintos grupos, se ha nombrado a la SUNAFIL, que será el ente de supervisión. Ahora, el tema es que una de las cosas que siempre se le ha criticado a la SUNAFIL es que le hace falta supervisores, que le hace falta fiscalizadores, porque si en el régimen normal hay problemas, digamos, de supervisión, para uno específico y especial, ¿no habrá problemas también? Digamos, estamos en la capacidad de generar más regímenes, de generar más grupos de fiscalización, cuando en realidad no se va a cumplir. El papel lo aguanta todo. La SUNAFIL siempre ha estado en el ojo de la tormenta cada vez que hay un escándalo en el que se ven involucrados derechos laborales o lo que se ven pisoteados los trabajadores. Si recordamos hace algunos años, este incendio que hubo aquí en Lima, en el llamado Centro Nicolini, en el que se detectó que habían trabajadores trabajando en un container encerrado y que lamentablemente inclusive hubo fallecidos. Sí. Recordemos que la SUNAFIL siempre está precisamente en el ojo de la tormenta con estos problemas. Y ahí es que nos damos cuenta que a la SUNAFIL no solamente les faltan supervisores, sino que les faltan recursos precisamente para contratar a esos supervisores y tener una verdadera supervisión laboral, sino que también les falta una serie de ajustes a nivel de la parte normativa para que también se pueda hacer más estrictos. Porque oímos de desgracias a nivel laboral, oímos de perjudicados los trabajadores, pero no hablamos de sanciones a las empresas. Las empresas se mantienen repitiendo los mismos males y no corrigen entonces estas fallas que se detectan. Si no atacamos nuevamente el problema estructuralmente, y a nivel laboral también tenemos muchos problemas. Esto de los regímenes también en el sector público se ve muchísimo. Tenemos los K, los 276, los 728, orden de servicio, una cantidad de diversos regímenes que hace que entonces no haya una cultura laboral uniforme en el sector público. Si eso existe en el sector público, que es el principal fuente de trabajos en el país, el principal patrono, ¿qué podemos esperar entonces del sector privado en la que hay precisamente este gran nivel de informalidad? Por lo tanto, yo creo que la SUNAFIL tiene que necesariamente ser reforzada, pero no solamente con discursos, no solamente con promesas, sino que tiene que verse en la práctica cómo aporta esta institución para lo que es el mundo laboral. Sin duda, que ese es un tema muy vital. Me gustaría hacer un análisis electoral, porque estamos a menos de 100 días, don Miguel, y usted es un hombre que conoce, que es extendido en la materia. Las últimas encuestas que se han difundido justamente terminando el año nos dan varias características de lo que podría ser el voto de la población frente a las nuevas elecciones. ¿Qué aspectos cree usted van a marcar de ahora hasta el 11 de abril para que la gente tome una decisión sobre hacia qué corriente política o qué candidato orientar su voto? A mí me gustaría dividir en dos partes. Uno, el debe ser, y uno, lo que va a hacer. En el debe ser, lo que deberíamos escuchar deben ser propuestas, planes de gobierno, medidas específicas, el norte por el cual el partido o el candidato pretende llevar al país durante los próximos 5 años. Y no solamente desde el lado del poder ejecutivo de los candidatos a la presidencia, sino también desde el lado legislativo, desde el grupo parlamentario que acompañaría a este posible gobernante durante los próximos 5 años. Ese debería, él debe ser, y la población debería fijarse en cuáles son las mejores propuestas para tomar una decisión. Ahora, ¿cuál es lo que probablemente veamos? Y lamentablemente no va a ser lo mismo que el debe ser. Lo que vamos a ver es el deshojar margaritas. Y deshojar margaritas
sobre todo viendo cuáles son los ataques que se le hace a cada uno de los candidatos, cuál es el menos malo. Y yo creo que estamos camino a una elección en la que vamos a votar precisamente nuevamente por el menos malo. Recordemos que tenemos en el país un sistema de primera y segunda vuelta, que pasan a la segunda vuelta los dos que tienen mayor porcentaje de votación. Y no necesariamente son los dos que tengan las mejores aptitudes, sino que son los que se han llevado la preferencia de la gente, producto de esta campaña, producto de estos ataques en que es todos contra todos, y también muchas veces producto de la improvisación que la gente a última hora decide y pregunta, oye, ¿por quién voto? Y simplemente se deja llevar por la opinión de un amigo, de una amistad, de un familiar, etcétera. Entonces yo creo que aquí deberíamos también los ciudadanos, los medios de comunicación, las redes sociales, colaborar a que esta rutina de elegir el menos malo se trate de romper. No necesariamente creo que se logre, pero yo creo que pudiéramos contribuir a que dejemos de ver tanto ataque y tanto esto de desechar a las personas. Es parte de la campaña de la inmadurez política, porque no hemos madurado también desde el lado de la comunicación electoral y comunicación política. Simplemente atacamos al otro. Y ya en estas últimas semanas de diciembre hemos visto algunos candidatos al Congreso que se han dedicado simplemente a atacar a todo el mundo para hacerse notar, sin ninguna propuesta, sin ningún plan de gobierno. Entonces, en las próximas semanas esto debería cambiar. Yo creo que como ciudadanos todos deseamos saber qué cosa propone para saber si votamos por él, por ella, o no votamos por él o por ella. Pero mientras eso no cambie, entonces el camino a llegar al menos malo creo que es el más seguro hasta el momento. Y en ese sentido, siempre yo tengo uso de razón periodístico, siempre se firma un acuerdo de un pacto de caballeros, un fair play, que nunca se cumple, por cierto, pero no sirve, ¿no? O sea, ya a estas alturas nos hemos dado cuenta que no sirve. ¿Se puede penalizar eso? Es decir, ¿se puede, sí puedes penalizar? O sea, hacerlo punible, hacerlo multa o que tenga una penalidad tipo no se puede postular después. No sé, ¿se puede hacer eso en algún momento? Creo que más que se puede, se debería penar, porque como tú bien has dicho, estas firmas de pactos, de ética, de no agresión, son en realidad para la foto. Y algo que también debería hacer el Jurado Nacional de Elecciones es tratar de obligar a que el formato de los debates cambie. En los debates que hemos estado acostumbrados también a ver, a los candidatos sentados o parados en realidad frente a un podio en el que simplemente comienzan a atacar al otro para hacerse notar. No hay el debate en sí mismo de manera técnica. Es más, también el formato debería cambiarse. Es imposible que un candidato a la presidencia en 3 minutos pueda hacer una propuesta, y menos aún cuando el de al lado lo provoca insultándolo y entonces se ve obligado a responderle. Yo creo que ese formato chicha, que lamentablemente no aporta nada a la población para que decida, debería cambiar. Si hay que hacer muchos debates, si hay que hacer varios debates en el tiempo, pues hagámoslo. Tenemos ahora por lo menos 20 candidatos, quizás en el camino se vayan cayendo mientras el jurado electoral especial comience a desechar, aceptar o no a los candidatos que hasta ahora se han inscrito. Sin embargo, ya sabemos que por lo menos van a haber 15 o más candidatos en un debate. Es imposible que podamos como ciudadanos escuchar a todos y mucho menos ver las propuestas reales si tenemos el formato que se mantiene. Entonces yo creo que aquí tiene que haber una responsabilidad de todas las partes, de los partidos políticos, de los candidatos, del Jurado Nacional de Elecciones como un gran árbitro, pero para que precisamente tengamos mayores puntos de vista, mejores criterios para votar, y no solamente para alguien pues que se destacó, que respondió bonito en el debate, que fue cachoso, que se asiento, no, sino por alguien que realmente demuestra que tiene las aptitudes para el cargo que está postulando. Sin duda, vamos a ver qué reacción tiene justamente sobre esta propuesta el Jurado Nacional de Elecciones, y en el que justamente se espera el último tramo para los debates. ¿Cuál considera usted que debería ser en todo caso la característica de estas exposiciones de gobierno que brinden los candidatos? ¿Quizás a los estilos norteamericanos o europeos? Sí, yo creo que en todo modelo es perfectible. En el caso del modelo estadounidense, yo creo que es interesante porque se fija estrictamente en temas.
Aquí cuando vemos que, supongamos, se le da 5 minutos al candidato para que hable de salud, en realidad utiliza los 5 minutos para decir lo que le da la gana. Entonces, en ese momento, cuando el Jurado Nacional de Elecciones detecta que el candidato no está cumpliendo con la norma establecida, con la pauta establecida para el debate, entonces en ese momento simplemente se le quita el tiempo. Hay que yo creo que ser también estricto en eso, porque no es solamente un incumplimiento de la pauta del debate, sino también es una falta de respeto al elector que está precisamente viendo el debate para tomar una decisión. Entonces yo creo que hay que ser más estrictos en hacer cumplir las pautas, las normas, los reglamentos. Y el debate, como te digo, y todos somos testigos, se ha convertido en un show de candidatos, se ha convertido en un show para saber quién es el más gallito de pelea, cuando por supuesto esto nos aleja de lo que queremos tener como gobernantes. Y aquí el Jurado Nacional de Elecciones, insisto una vez más, tiene un papel importantísimo para fijar las reglas y para ser estricto. No dejarse llevar por el teatro electoral, sino tomar en cuenta que estamos tomando una decisión no para elegir al presidente de la PAFA de un colegio, sino para elegir al presidente de la República. Muy bien. Muchísimas gracias, Miguel Antezana, por haber estado con nosotros y haber hablado no solamente de la mesa de diálogo con trabajadores agrarios, sino de alguna manera ir vislumbrando ya el panorama electoral que ya está a la vuelta de la esquina, en realidad, ¿no? Menos de 100 días. Muchísimas gracias por estar con nosotros.